¿Qué tal? Muy buena noche con todos los amigos de Palestra Abogados y de la firma legal EQ Pérez SAP. Hoy día tenemos el agrado de tener con la gran presencia de la doctora Carmen Rosa Álamo Pinglo. Un placer, doctora, tenerlo acá en este espacio de Palestra Abogados. Buenas noches a todos y a todos los seguidores de Palestra de Abogados y gracias por la invitación. Claramente, doctora. Doctora, cuéntenos un poco de su hoja de vida académica para que lo conozcan acá los espectadores. Soy fundadora del Círculo de Estudios Justicia Per Se, las cuales también brinda conferencias sobre tipo académico del área del derecho. Soy gerente general del Bufete Álamo, graduada de la Universidad Católica de Trujillo, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad César Vallejo. Aún sigo continuando y estudiando a la vez para prepararnos día a día. Actualmente llevo casos sobre violencia sexual, también sobre drogas, extorsión, robo agravado, todo lo que es materia penal y de vez en cuando también lo que es materia civil, tributario, laboral y constitucional. Eso es mi hoja de vida y muchas gracias por la invitación. Un gusto a usted, doctora. Más bien agradecerle a usted que nos permite hoy día acompañarnos en este espacio. Y hoy día nos trae el tema sobre cómo enfrentar una acusación de violación sexual, en lo cual su persona nos va a dar consejos y recomendaciones. Doctora, iniciando con este tema, tenemos una pregunta que vamos a realizar. Desde su perspectiva como abogada, ¿cuáles son los primeros pasos que debe tomar una persona que ha sido acusada de violación sexual? Claro, en este espacio lo que vamos a tomar es más o menos la orientación para los clientes, porque en sí las leyes, los artículos lo sabemos todos los abogados, pero la respuesta lo quiere el cliente. Claramente. ¿Cuáles son las recomendaciones para una persona que ha sido acusada de violación sexual? En primer momento te llega la denuncia del policía y este te va a buscar dentro de las 24 horas porque supuestamente está en flagrancia. Si a ti te llega la notificación, por favor no te presentes. Tiene que pasar el tiempo de la flagrancia, espérate 48 horas. Así te hayan notificado, espérate 48 horas y pasado este tiempo puedes asistir a dar tu declaración con ayuda, con presencia de tu abogado. Lo más probable es que te vuelvan a citar, pero estarás a salvo. Cuando tú te presentes con tu abogado, tienes que hacerle caso a todas las indicaciones que éste te esté brindando. Ejemplo, si te dice que debes guardar silencio, así debe ser. Pero si te dice que debes brindar tu declaración, debes hacerlo tal cual te lo está recomendando tu abogado. Mayormente nosotros recomendamos que guarden silencio, van, firman y eso es todo. Plasmamos nosotros nuestra firma. ¿Por qué? Porque va a haber otra instancia en el que van a pasar por el fiscal que otra vez te van a citar para que rindas tu declaración. Así que no tienes por qué apurarte. Tu declaración en fiscalía va a ser de vital importancia y va a ser tomada en cuenta si es que tú quieres dar tu declaración. Pero si quieres guardar silencio hasta el final, así puedes hacerlo porque es tu derecho. El guardar silencio no quiere decir que estás asumiendo culpabilidad en ningún momento. Es una estrategia legal. Ahora, dentro del proceso también se van a tomar lo que son las pruebas. El policía, el fiscal, en coordinación dentro de la etapa de la investigación preliminar, van a recabar todas las pruebas. En este es el peritaje médico legista a la supuesta víctima de violación sexual. En este caso van a ver si ha habido defloración antigua, defloración reciente, si hay restos de semen, y este resultado tu abogado tiene que solicitarlo para poder contradecirlo. Es decir, si hay un resultado de semen, tenemos que probar que esos restos de semen no coinciden con el semen que es de tu persona. Por lo tanto, tú no eres la persona agresora de violación sexual. Otro supuesto,
Imaginemos que a la persona víctima de violación sexual no se le encontró restos de semen porque la violación fue hace muchos años, pero aún así te estás indicando como el violador. ¿Qué puedes hacer tú? Tú tienes que hacer una coartada. ¿Qué es una coartada? Es decir, demostrar qué estuviste haciendo esa fecha, a esa hora, con quién estuviste y narrar los hechos para demostrar que en ese momento tú estabas haciendo otra cosa y no lo que la joven o en este caso la persona mayor de edad está indicando que tú la violaste en esa fecha. Puedes presentar tus testigos indicando su nombre, su edad, su profesión, a qué se dedican y narrar de forma muy breve qué va a decir, una forma muy breve nada más, porque si tú vas a explayarte ya no vas a dejar que esta persona también rinda su declaración. Ahora bien, tienes que indicar su dirección, su número de DNI. Otra cosa, tú debes mantener la calma. Después de esto, la persona, obviamente la persona la que es víctima, pasa por un peritaje psicológico. Este peritaje psicológico te van a citar a ti, es decir, a tu abogado en sí, a tu abogado cuándo se va a llevar a cabo el peritaje psicológico. Yo te recomiendo que tienes que pagar para que se contrate un perito de parte, perito psicológico de parte. No es cualquier psicólogo, es un perito psicológico de parte que ha estudiado un poco más. ¿Para qué? Para que esté presente en la pericia psicológica que está realizando el Estado a favor de la supuesta víctima. ¿Para qué? Me preguntarán. Para que verifique si se está llevando conforme a los protocolos. Este peritaje se está llevando conforme a los protocolos y si no se está infringiendo ninguna normativa legal. Si se está realizando todas las preguntas correspondientes a tu favor, ¿ya? Ahora, tu abogado también debe estar allí presente porque va a realizar algunas preguntas a tu favor, a la víctima. Por ejemplo, ¿en qué lugar ocurrieron los hechos? Ese es uno, que describa los hechos. Ese es dos, ¿en qué lugar estaban situados ustedes? Es decir, el violador con la víctima es tres, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de reconocer el lugar de los hechos, si la víctima dice que las puertas eran de fierro color negro y luego van al reconocimiento del lugar de los hechos y encuentran que las puertas y ventanas son de otro material que no son de fierro, pues se está contradiciendo. Otra cosa, preguntarle si fue coaccionada, intimidada, amenazada o lo hizo por su propia voluntad. Este tipo de preguntas es de vital importancia. Otra cosa que tú puedes presentar, quizás la víctima de violación sexual, nos vamos al otro extremo, que tú sí hayas tenido contacto sexual con la persona, pero por su propia voluntad. ¿Qué puedes mostrar? Conversaciones de WhatsApp, audios, y todo esto no debes presentarlo solamente con copia, sino a través de un perito de ingeniería de sistemas. Es un perito de ingeniería de sistemas, no cualquier ingeniero, para que pueda dar fe del contenido de tu celular. No puede ser un notario, esto no vale. Tiene que ser un perito de ingeniería de sistemas para que pueda dar fe que el contenido de dichas conversaciones WhatsApp son reales, en el cual se pueda comprobar que la persona supuesta víctima de violencia sexual era tu enamorada o quizás una saliente, qué sé yo. Entonces, ¿para qué probamos esto? Para probar que no hubo violencia sexual, sino al contrario, fue de forma voluntaria. Hay diferentes aristas. Una, que puede que tú no la hayas violado y la chica te esté acusando, quizás por alguna represalia, te tenga odio, cólera, rencor, venganza. No podemos descartar nada. Ejemplo, puede que haya sido tu ex enamorada y te esté acusando, o puede que te tenga odio
porque estuvo enamorada de ti y tú nunca le hiciste caso. Un sinfín de cosas. Otra arista es que sí hayas tenido acceso carnal con la joven, pero ella sí puso su voluntad, sí decidió tener acceso carnal contigo. Tampoco es violación sexual, debes defenderte. Tienes que tener todas tus pruebas, ya sean mensajes WhatsApp, audios, tu coartada, qué estuviste haciendo el día de los hechos, revisar el RML, o sea, el certificado médico legista, para que pueda contradecirlo tu abogado, el peritaje psicológico que le van a hacer llegar a tu abogado, que debe contradecirlo, tiene 3 días para contradecirlo, y también estando presente tienes que poner un perito, un psicólogo perito, para que pueda estar presente en el peritaje psicológico, y de esta manera tus derechos estén salvaguardados, porque de lo contrario, como este delito de violación sexual es un delito a oscuras, no se va a poder grabar, rara vez se graba, entonces es muy difícil tener una prueba. Por lo tanto, el escucha del abogado tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque basta con una contradicción de la supuesta víctima para traer abajo toda la acusación. Quizás la víctima pueda decir que tú la amenazaste, pero en algún momento de su declaración podemos demostrar que tú no la has amenazado, que era una relación sexual consentida. Por eso tenemos que tener una atención profunda. El abogado tiene que tener mucha atención en todo lo que narra la supuesta víctima y hallar las contradicciones. Luego de esto, ¿qué más? Cuando ya te llega la etapa de la acusación, a ti te van a dar 10 días, es decir, a tu abogado, 10 días para que puedas dar respuesta a la acusación, observe la acusación si es necesaria. Si no ha presentado testigos, allí es el momento de presentar testigos. Ustedes quizás le dirán a otro abogado que no, que es dentro de la investigación preliminar, pero eso descártenlo porque también pueden hacerlo en el momento que van a responder la acusación. Allí tienen que poner su testigo si es que se olvidó su abogado de ponerlo en la etapa de la investigación preliminar. Ponerlo en la respuesta de la acusación, ya tienen que tenerlo presente. Ponen, si es posible, todas las pruebas que se olvidaron para poder hacer su defensa. Luego, cuando ya hayamos ofrecido la respuesta, el juez les va a dar una fecha de audiencia. En esta fecha de audiencia va a haber lo que es los alegatos de apertura, que es la formalidad de ley, lo que es las pruebas, la actuación de las pruebas, hay que contradecir todas las pruebas, el contrainterrogatorio a la supuesta víctima, ya para poder llegar a la verdad de los hechos y poder demostrar tu inocencia. Si en el peor de los casos, en primera instancia, te lleguen a declarar culpable, todavía hay esperanza, la apelación. En la apelación, si se les presenta pruebas nuevas, ¿pueden presentarlos? Claro que sí. En las pruebas extemporáneas, en el artículo 155.2 del Código Procesal Penal, pueden presentar sus pruebas extemporáneas siempre y cuando sean recientes la obtención. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Un ejemplo clásico puede ser que la supuesta víctima, en el momento que le hicieron el peritaje médico legal, arroja que tiene enfermedad de transmisión sexual, pero haciéndote a ti ese examen de enfermedad de transmisión sexual, arroja que tú no tienes ninguna enfermedad. La puedes ofrecer, ya sea en apelación o antes. Si es que tienes dinero para hacerte este tipo de pruebas, puedes hacerla y presentarla antes, para que se caiga esta acusación y tú puedas salir inocente, declarado inocente, que es lo que más nosotros como abogados queremos lograr. Traer abajo una acusación fiscal es realmente difícil, pero lo que necesitamos es que
la persona acusada trabaje conjuntamente con nosotros, que nos cuente lo que realmente sucedió, porque nosotros estamos para defender no solamente a los inocentes, también a los acusados. El que nosotros defendamos a los acusados no quiere decir que te haga inocente, pero para que sea un proceso de acuerdo a las garantías legales, tienes que tener un abogado. Quizás en esta defensa podamos lograr no tu liberación, pero sí que te bajen un poco la pena para que puedas estar un poco tranquilo. Ahora, en el caso de que tú quieras asumir tu responsabilidad, de todas maneras tenemos que ver si la joven tuvo acceso carnal contigo por su propia voluntad o no. Porque tú puedes decir sí tuvo acceso carnal con ella, pero aún así no es violación sexual si es que ella quiso tener intimidad contigo. Tenemos que ver un sinfín de cosas para poder nosotros como abogados decirte si eres culpable o inocente y guiarte por la mejor solución. Siempre tienes que hacerle caso a tu abogado para que pueda tener bien estructurado su teoría del caso. Doctora, muy interesante lo que nos comenta y también para el público que desconoce también estar en estas situaciones. Doctora, nos comentaba de que qué pasaría si la persona por nerviosismos se presenta dentro de las 24 horas de flagrancia. Si se presenta dentro de este tiempo legal, va a ser detenido. Por lo tanto, lo más probable es que lleve el proceso en cárcel, ¿cierto? Prisión preventiva. Su abogado puede obtener su libertad con una modificación de la medida cautelar para poder lograr que usted lleve el proceso, pero fuera de la cárcel, con un arresto domiciliario, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que alegar nosotros? Que hay un arraigo familiar, un arraigo laboral también tenemos que probar, que tú no tienes antecedentes penales y que no hay peligro de fuga. Entonces, todo esto, el ejemplo, ¿no? Como me pasó con un cliente, me decía arraigo familiar, pero cuando fueron al supuesto alquiler, la persona que alquilaba dijo que no, que ahí no vivía hace un año. Entonces, ¿de qué tipo de arraigo familiar hablamos? Se vino abajo. Ustedes tienen que ser sinceros en dónde actualmente viven. ¿Para qué? Para que esa modificatoria que nosotros como abogados estamos solicitando no se venga abajo. Porque si nosotros estamos demostrando un arraigo familiar, un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, no hay peligro de fuga, pero no los policías no encuentran el domicilio, quiere decir que tú estás mintiendo y por lo tanto hay un peligro de fuga. No hay ningún tipo de arraigo. Y por lo tanto, esta solicitud de modificatoria de la prisión preventiva se va a venir abajo. Esto es lo que va a suceder. Siempre debemos trabajar sincronizados, tanto la persona acusada con el abogado. Y siempre tienen que decirnos la verdad porque nosotros guardamos el secreto profesional. Somos como los curas. Escuchamos los pecados, pero no los decimos. Y obviamente estamos para defenderlos y guiarlos por la defensa de sus derechos por lo que mejor les conviene. Claramente. Doctora, y dentro de su trayectoria como abogada, ¿algún caso del tema dentro de violación sexual que para usted le pareció ícono para su persona y para su profesionalismo, que nos pueda comentar? Bueno, una experiencia vívida que he tenido sobre lo que es violación sexual es que sí tuve que defender, o sea, ya a la víctima, no al acusado, ya a la víctima. También le voy a contar del acusado. En la víctima era una persona mayor de edad, en este caso, y esta persona sí fue violada, pero en un lugar oscuro. Me comentó la víctima que ella fue a comprar y como era desolado, llegaron personas con pasamontañas y le empezaron a atacar. Gracias a Dios los vecinos los lograron capturar al menos a uno y han sacado el pasamontañas. Pero quien la ha violado, la violación fue de uno nada más, pero el que capturaron no fue el que la había violado. Entonces, esta persona que habían capturado pudo decir el nombre de sus demás cómplices. Por lo tanto, llegamos a la verdad de los hechos,
porque gracias a Dios de la colaboración de esta persona que fue arrestada, quien estaba actuando como coautor porque también quería realizarle la violación sexual, pero en este caso a él quedó en tentativa, mientras que uno de ellos sí logró penetrarla, ¿cierto? El resto no. El fin era que todos. Entonces, mencionó los nombres de todos los coautores, eran como 5, y dijo el nombre del que realmente la había violado. Gracias a Dios logró encerrarte a esta persona y como era varios, logramos la penalidad de 8 años, porque según sabemos la penalidad es de 4 hasta 8 años por mayor de edad y se ha logrado sancionar a esta persona. Y la persona que nosotros capturamos demostró su arrepentimiento, su colaboración para investigar el caso y gracias a Dios pues esta persona también logró una reducción de la pena gracias a su abogado. Pero nosotros, es decir, la víctima a quien quería más era a quien realmente la había violado y se logró sancionar. Ahora, con el tema del acusado, en este caso el acusado sí era inocente. ¿Qué pasa acá? También era mayor de edad. Esta persona, ¿qué pasaba? Que él había sido exnovio de la chica y como habían terminado, ella decidió vengarse porque no aceptaba la ruptura amorosa, se puede decir. Al pasar medio año de constantemente que le estaba diciendo volver y el chico no, se cerraba, al medio año exacto le puso una denuncia por violación sexual. Entonces, la chica manifestó que si habían visto, que si bien ya habían terminado, habían acordado para verse, y efectivamente se habían visto, pero un día antes habían acordado para verse, y el chico le dijo que no quería nada, pero sin embargo eran como amigos y salieron, nada más. Pero la joven manifestó que ese día la había violado. ¿Cómo logramos demostrar la verdad a pesar de que efectivamente la vio ese día y en el WhatsApp decía que se iban a ver efectivamente ese día en el que supuestamente fue realizada la violación sexual? Es las cámaras. Las cámaras, ella no contaba con que en dicha calle habían cámaras que habían captado el momento en que transitaban ellos y se dirigían. Por lo tanto, en la hora exacta que ella mencionó de la violación sexual, no coincidía con lo que había captado la cámara que ellos habían pasado. ¿En qué momento pasó? Si ellos estaban caminando. Por lo tanto, se cayó la acusación fiscal. Eso es otra experiencia que tuve y gracias a Dios salió a favor de mi patrocinado y fue liberado. Doctora, y desde ese aspecto, desde el segundo caso que nos comenta, si una persona se siente dañada tanto por la falsa acusación que hace esta persona por un tema de odio, ¿qué acciones legales puede tomar la persona afectada por este proceso? Cuando ya ganamos el caso, estás declarado inocente y luego lo declaran firme y consentida porque hay que esperar que lo declaren firme y consentida. Si tú gustas, puedes interponer denuncia calumniosa. Denuncia calumniosa quiere decir vas a denunciar a esa persona por haber levantado una denuncia falsa en tu contra, por un hecho que tú no has cometido. ¿Y qué documentos debes llevar? Tu sentencia en la cual se ha declarado que tú eres inocente. A veces no llega hasta la sentencia, sino que también en sede fiscal se declara el archivo del caso. Por lo tanto, también el archivo es esencial para demostrarlo y ponerlo como prueba para la denuncia calumniosa. Eso es lo que puedes hacer y que te recomiendo que debes hacer. ¿Para qué? Para que esta persona en otro momento no le queden ganas de volverte a denunciar ni a ti ni a ninguna otra persona levantando falsos. Claro. Pero en este caso, doctora, ¿qué es lo que te recomienda cuando un cliente, un patrocinado le dice sinceramente, yo he cometido esto? ¿Qué le recomienda a usted como abogada para su proceso? Bueno, si es que una persona me dice que realmente cometió el delito, tenemos que ver en primer lugar si la otra persona tuvo acceso carnal con él de su propia voluntad. Ejemplo, porque no solamente puede ser que sean mayores de edad, sino también menores de edad. Claro. ¿No? Y las menores de edad a veces te dan su consentimiento.
por lo tanto es seducción y la pena sería menor, aunque vas a la cárcel, pero sería menor y con beneficios podrías reducir la pena, ¿cierto? Entonces no es en sí una violación sexual, hablando en términos generales, sino una seducción. Ahora, si nos vamos al otro extremo de que realmente tú la violaste y esta persona no te dio ningún tipo de consentimiento, yo te diría que si hay muchas pruebas, si el policía, el fiscal ha recabado muchas pruebas y no vamos a poder rebatirla, es mejor decir la verdad para que sea tomado en cuenta y te puedan dar la pena mínima. Ahora bien, si eres culpable, pero no hay pruebas, no hay ninguna prueba en tu contra, yo te diría que la peleemos y aleguemos que tú eres inocente. Ustedes dirán falta de ética, pero claro, quizás a veces la persona se llega a arrepentir. Yo te diría, bueno, en esta ocasión te voy a salvar, pero ya no lo vuelvas a hacer, porque en un futuro no vas a correr con la misma suerte de que no existan pruebas, porque en la mayoría de casos existen tales pruebas y te pueden incriminar, como los restos de semen, los rasgos internos de la vagina de la mujer, moretones en el cuerpo, etcétera. Puede que no te salves. Por eso es recomendable observar la calidad de pruebas que tiene la policía y el Ministerio Público para poder decirte a ti, orientarte si te conviene declararte culpable o no. Esa es mi recomendación. Claro. Doctora, y si en este caso, dentro de lo que es el caso de violación sexual, existieran testigos, por ejemplo, vecinos que hayan visto salir a una persona, ¿cómo se puede presentar estos testigos dentro del proceso, un proceso judicial? ¿En qué etapa testigos que claro, observaron que realmente entraron, que salió una persona de esa casa corriendo, destruyendo, ¿cómo es todo eso? ¿En qué momento se puede presentar ese testigo? Esos testigos se pueden presentar en el momento de la etapa de la investigación preliminar, que es la etapa necesaria, es a favor de la supuesta víctima. Nosotros como abogados defensores no nos conviene. Entonces es el abogado de la supuesta víctima, que en este caso son abogados defensores públicos, quienes van a aportar esos medios probatorios, y si no lo hace, ya es su estrategia legal, pero lo más recomendable es que sí los aporten en su debido momento, que es la etapa de la investigación preliminar. ¿Y alguna vez, doctora, dentro de su experiencia le ha tocado como que contradecir estos testigos porque no son testigos de calidad? Como que presentan un testigo que no son de calidad para el proceso. Claro, sí. A veces sí hay etapa de contradecir a los testigos. Ejemplo, cuando son parientes, ¿no? Parientes cercanos. ¿Por qué? Porque siempre van a alegar a favor de la víctima, y no sabemos si su testimonio es real o falso. ¿Por qué? Porque quizás no estuvieron presentes en el momento de la violación sexual. Imagínese usted, si la abuela, el tío dice, no, yo vi a fulano de tal, a Juan Pérez saliendo de la casa de mi nieta, ejemplo, de mi sobrina, de mi hija, saliendo, entonces corriendo, ¿no? Semidesnudo, qué sé yo. Entonces usted, ¿qué hizo? ¿Se quedó parado observando? Imposible. Tiene que haber corrido y atraparlo. Claro. Algo debió haber hecho. Es inaudito pensar que cuando ya la víctima hace la acusación, recién aparezca la abuela, el tío, el papá, etcétera, diciendo, sí, yo vi a Juan Pérez saliendo de tal lugar semidesnudo, a mi hija, nieta, qué sé yo, familiar, gritando, y yo vengo a declarar porque soy testigo de los hechos. Es algo ilógico. ¿Por qué? Porque usted, como familiar directo, debió haber atrapado al supuesto acusado en el acto. ¿Qué hace usted? Viene a narrar después de pasado varios días. Es algo ilógico, pero sí se le puede creer si es un vecino. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en problemas, tiene miedo de la declaración, etcétera. A él sí se le puede creer. Si es una persona que no tiene ningún vínculo familiar, pero si es una persona que tiene vínculo familiar, tenemos que desacreditar el testimonio de esta persona porque no es creíble, no concuerda con la realidad. Doctora, y coméntanos un poco acá para nuestros espectadores que nos están hoy día acompañando, ¿qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell
es una cámara en la cual van a ingresar la víctima para evitar la revictimización en el proceso, porque ustedes saben que una mujer o niño, porque también los niños a veces son víctimas de violencia sexual, al ser violentados por algo de esta naturaleza, llevarlos a diferentes etapas del proceso y narrar constantemente lo mismo, van a sufrir recordando estos hechos. Por lo tanto, eso se llama revictimización. Y para evitar esto, en la cámara GESE lo van a ingresar y el perito psicológico, ya sea varón o mujer, le va a hacer las preguntas adecuadas para poder demostrar la culpabilidad de nuestro acusado. Es allí donde les digo que tiene que estar nuestro perito, ¿ya? Nuestro perito de parte. Claro, de perito de parte, un perito psicológico de parte, para ver que las preguntas que está realizando el perito psicológico del Estado es de acuerdo a ley y de acuerdo al protocolo psicológico para este tipo de pericias. Porque nosotros somos abogados, no somos peritos. Por lo tanto, hacemos mano, echamos de este tipo de recurso para poder ayudar, para poder defender a nuestro patrocinado. En esta cámara de GESEL se le hace tipo de preguntas como empezando por tu nombre a la joven o a la niña, su nombre, en qué momento ocurrieron los hechos, que describa el lugar donde supuestamente fue atacada, cómo es que ingresó la persona agresora, qué es lo que le dijo para convencerla. ¿Por qué él se le pregunta qué es lo que le dijo? Para observar si hubo amenaza, violencia, porque violación sexual significa que tenemos que probar la amenaza o la violencia o el engaño, porque ahí a veces se le hace con seducción, engaños, para que la víctima pueda acceder al acceso carnal, ¿cierto? Claro. Ahora bien, si en este tipo de preguntas la supuesta víctima responde, pero en esa respuesta no se observa lo que es intimidación, amenaza, entonces no estamos hablando de violencia sexual y nuestro patrocinado sería inocente. Claro. Es por eso que se lleva a cabo la cámara GESE. Doctora, y en este caso, ¿qué recomendaciones da cuando llega la primera notificación de un procedimiento, una diligencia de cámara GESEL? ¿Recomienda a la persona presentarse o esperar una siguiente notificación de su perspectiva? Bueno, yo siempre recomiendo que en la primera notificación nos acerquemos. ¿Para qué? Para que vean nuestra conducta procesal, porque si nos vamos a no presentar, entonces jugaría en nuestra contra. Claro. El juez va a pensar que nosotros estamos ocultando algo. Claro. Quien no la debe, no la teme, como dice un refrán coloquial. Por lo tanto, en la primera notificación hay que presentarlos. A veces hay reiteradas notificaciones, pero no por parte mía, no ha sido por parte mía, sino que quizás la supuesta víctima en esa primera citación de la cámara GESEL no quiere dar su declaración por X motivos y la vuelven a citar hasta que pueda rendir su declaración. Pero nosotros tenemos que estar constantemente y de forma puntual en las citaciones de la cámara GESEL. Doctora, de su experiencia como abogada ya, con una gran trayectoria, ¿alguna vez ha tenido un caso donde le ha tocado un magistrado o un juez imparcial con el caso? No, hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha tocado este tipo de claro. Jueces. Doctora, ¿cuál es el antes y después de un juicio? ¿Cómo prepara usted a su patrocinado para que pueda, por ejemplo, una entrevista o lo que es con el perito de psicológico que dentro del proceso, qué recomendaciones tú le darías? Bueno, con respecto al perito, sí. Claro, cuando va a pasar la entrevista. Sí, el perfil sí, psicosexual. El perfil psicosexual tenemos que orientarlo porque le hacen diferentes tipos de preguntas en el cual van a observar si tiene algún rasgos agresivos, ¿no? Que dibuje, ejemplo, le dicen, dibuja un hombre, le dicen, hay lluvia y tienes que dibujar un hombre. Ya, entonces el dibujo del hombre bajo la lluvia, que es lo típico que suelen hacer los peritos psicológicos, ¿de qué forma tú lo vas a dibujar? Tienes que dibujar un hombre con su paraguas y la lluvia le cae encima, pero encima del paraguas.
que no te cae a ti. Claro. Ese es uno de los dibujos clásicos que siempre los van a hacer dibujar a todos los acusados. Ahora, le hacen diferentes tipos de preguntas, si ha tenido, ejemplo, relaciones sexuales con animales, cosas así, tú tienes que responder que no. Ya, quizás muchas personas ahorita están prestando atención, tienen que decir que obviamente que no, porque si van a decir que sí, van a pensar que ustedes son personas muy agresivas y aparte de querer tener intimidad con personas humanas, también van a tener con animales, y es una distorsión, ¿no? Es algo normal. Claro. Entonces, otras preguntas que le pueden hacer es que si les gusta jugar mucho con niños, ustedes tienen que decir que no, que lo normal, ¿no? Que respetan al niño y que más comunicación y les gusta jugar, tener interacción, jugar no, les gusta tener más interacción con las personas de su edad. Si les preguntan, ¿les gusta tener amigos de menores que ustedes tienen que responder que no, que siempre de su misma edad o 5 años menores que ustedes, pero nunca digan 10 años, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a mencionar a demasiado jóvenes, quiere decir que ustedes están tendientes a la pedofilia, a que les gustan los menores de edad. Ahora, si les preguntan ustedes cómo toman una ruptura amorosa, tienen que decir que respetan la opinión de la persona quien rompió la relación amorosa. Si les dijo que no, que lo han tomado de buena manera, han continuado su vida y hasta esperar que otra persona los acepte tal cuales son. Claro. Si les preguntan qué odian de ustedes tienen que decir que absolutamente nada, que se aceptan tal cuales son. ¿Para qué? Para que observen que ustedes son personas sanas. Ahora, ¿qué es lo que odian de una persona? Ustedes tienen que decir la mentira, tienen que decir eso, ¿no? Entonces, hay preguntas que les van a hacer de forma reiteradas para ver si ustedes se van a contradecir. Por lo tanto, lo que más suelen preguntar es si ustedes tienen o han tenido alguna vez experiencia sexual con animales, con niños o cosas por el estilo. Y si ustedes han tenido relaciones sexuales en contra de la voluntad de las personas, ustedes tienen que decir que no, que siempre han esperado que su novia, su enamorada, su esposa, qué sé yo, o su conviviente acceda a tener relaciones, y si esta no quiere, pues no van a ir en contra de su voluntad a pesar de que sea su pareja. Claro. ¿Por qué? Para que observen que ustedes no tienen ningún rasgo psicosexual. Ahora, si les preguntan si ustedes han tenido algún tipo de problemas con sus parejas, cómo han terminado con sus parejas, ustedes tienen que decir que de la mejor manera, que nunca ha habido ningún tipo de violencia, que han terminado por X motivos, que se terminó el amor y cada uno por su lado. No pueden decir hubo violencia. ¿Por qué? Porque van a observar que ustedes son personas violentas. Cuando han tenido intimidad con la persona, siempre lo hicieron cuando su pareja ha tomado la iniciativa y los dos han querido tener acceso carnal. De esta manera están perfilando su personalidad para demostrarle al psicólogo que no tienen rasgos violentos y que no son unas personas, no son violadores sexuales. Ese es el perfil psicosexual. Claro. Doctora, ¿qué pasaría si a una persona después de 10 años se le llega una notificación de denuncia por violación sexual? ¿Cómo debe esta persona enfrentar esta denuncia después de 10 años? Cuando le llega una denuncia después de 10 años, tiene que tomarlo con mucha calma y poder recordar, porque obviamente 10 años ya no vas a recordar con exactitud qué exactamente hiciste el día, hora y fecha que la víctima está mencionando. Por lo tanto, no pierdas la calma, no creas que porque es mujer o un niño el que te está denunciando, tú vas a ir a la cárcel. Tienen que haber no solamente la declaración, porque no solamente el certificado médico legista es suficiente para incriminarte, sino tienen que estar rodeados de otros medios probatorios. La narración de los hechos de este niño o de la niña o de la persona mayor de edad no tienen que contradecirse.
Claro. Porque si se contradicen quiere decir que tú eres inocente. Por lo tanto, tienes que tomarlo de una manera calmada, porque lo más probable es que tú seas inocente, pero por X razones quizás esta persona, por odio, rencor, venganza, qué sé yo, te está sindicando como violador. Por lo tanto, no pierdas la calma y con tu abogado busca todos los medios probatorios a tu favor y que tu abogado esté bien atento a la narración de los hechos para encontrar con contradicciones y lo más recomendable es que todas las pruebas que la otra parte está alegando en tu contra sean rebatidas. Eso es la recomendación que yo otorgo a ustedes y también el peritaje, el perito psicológico de parte tiene que estar presente allí. Nunca lo dejen de lado. Estos peritos suelen oscilar entre 3.000 a 5.000 soles, pero es una inversión que ustedes tienen que darlo. No es para el abogado, es para el perito. Algunos clientes dicen, no, pues para el abogado. Es exclusivamente para el perito, para que podamos demostrar su inocencia. Y si ustedes no colaboran, no le pagan sus honorarios al perito, tengan por seguro que ustedes van a ir a dar a la cárcel, van a ser sentenciados, porque es allí, en la cámara GESEL, en la pericia psicológica de la víctima, es allí donde debe estar presente el perito, donde debe atacar el abogado con su perito de parte. Es por eso que es una inversión, pero para su bienestar. Doctora, como le comento este caso, si esta persona tiene lo que es una defensa una mala defensa, mejor dicho, ¿se puede ir a la cárcel? Claro, si tiene una mala defensa, se llama defensa ineficaz, claro, pero puede ir a la cárcel. Por lo tanto, si tú eres inocente y ya fuiste sentenciado, todavía te queda lo que es la apelación, ¿cierto? Y luego la casación, pero cuesta. Los aranceles claro, cuestan, los honorarios de los abogados también cuestan por niveles. Por lo tanto, debes buscar un abogado que esté preparado para rebatir desde el primer momento, que es desde la investigación de la policía fiscal en la etapa de la investigación preliminar, para rebatir todo esto. Pero tú también tienes que colaborar con los peritos que tu abogado está necesitando, porque si tú no colaboras con los peritos, tu abogado no va a tener dinero para poder pagar estos peritos a tu favor, porque sería algo injusto. Por lo tanto, tú también debes de colaborar para poder defenderte de una mejor manera. Y la recomendación es que busques un abogado que esté preparado para este tipo de delitos. Doctora, ¿y cómo la persona puede reconocer que su abogado no está haciendo una defensa eficaz en su caso? Usted como una persona con trayectoria, se reconoce también su trayectoria y sus casos de éxito que tiene usted. ¿Cómo la persona puede reconocer que este abogado no está avanzando, que lo pasea? ¿Cómo puede reconocer, doctora? Lo puedes reconocer desde el primer momento, desde la toma de declaración tiene que orientarte, ese es el punto 1, te va a orientar cómo vas a dar tu declaración, ese es el primer momento. Punto 2, cuando va a ingresar la cámara GESEL, es decir, notifican a tu abogado sobre la cámara GESEL, tu abogado tiene que decirte, te han notificado para cámara GESEL, necesito perito de parte, perito psicológico de parte, tienes que pagarlo. Si tu abogado no dice eso, es mal abogado. ¿Por qué? Porque tenemos que atacar, pero tú también tienes que buscar tu dinero, porque como te digo, este tipo de peritos oscilan sus honorarios entre 3.000 a 5.000 soles, pero es para tu bienestar. Desde allí, desde el inicio, desde el peldaño 1, estamos reconociendo a un buen abogado. Si lo hace, es porque vas a tener buena defensa, porque desde allí estamos trayendo abajo lo que es la acusación fiscal. Si no lo hace en este momento, ten por seguro que la sentencia va a salir en tu contra. Doctora, otro caso, partiendo de ello. En el supuesto de que una persona sea sentenciada por muchos motivos, pero luego de un tiempo llega lo que es la víctima, la agraviada en ese momento que estuvo en la etapa procesal, y ella menciona por un tema de sentimientos, que la persona que está actualmente purgando cárcel es inocente. En ese caso, ¿qué se puede hacer, doctora? ¿Se puede tener una salida para la libertad o como un tipo de arrepentimiento? Claro, si la persona que acusó se arrepiente, pero ya fue sentenciado, claro, ¿no? Ya fue sentenciado, podemos pedir la revisión. ¿Para qué? Para pedir la liberación de esta persona y ponerle
una declaración jurada por parte de ella, y ella también tiene que rendir su testimonio para que sea creíble, no solamente un papel de declaración jurada y ya está, no, también ella tiene que rendir su declaración para que sea de mayor veracidad lo que está plasmada en esa declaración, y de esta manera, con la revisión, la persona puede salir en libertad. Ahora, lo que mal me parece es que si el fiscal observa arrepentimiento de la persona que acusó, se arrepiente, y luego tú, fiscal, vas y lo acusas a esta persona, está mal porque estás intimidando a las personas que acusan. De esta manera, las personas que acusan falsamente ya no van a querer retractarse a pesar de que quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el fiscal los vaya a acusar. Un temor. Claro, el temor. Yo recomiendo a los fiscales que no tomen esta medida, porque lo que va a hacer es un efecto mariposa que hace que la persona que ha acusado no diga la verdad. Y de esta manera vamos a tener muchas personas inocentes purgando condena, de los cuales no queremos. Por lo tanto, debemos incentivar. Si tú has acusado falsamente, pero te arrepientes, debemos incentivarlos a que digan la verdad para poder encontrar la verdad. De esta manera podemos lograr muchas cosas y muchas personas van a salir inocentes. Pero con esta noticia de que vamos a acusarlo, el fiscal va a acusar a la persona que se arrepintió, muchas mujeres no van a querer decir la verdad. Por lo tanto, van a existir muchas personas inocentes, muchos varones en la cárcel. Claro, doctor, desde esa perspectiva que nos comenta, entonces usted sugiere de que hay una modificación, de que no tanto se haya un proceso ya, le inicie un proceso a la persona arrepentida, sino que más se le imponga como es una multa, tipo multa. Claro, eso es lo más recomendable, una multa y no una sanción para esta persona. ¿Por qué? Porque es de gran ayuda su arrepentimiento. Claramente. Doctora, y en este caso, esta persona, si inician un proceso, la Fiscalía por este arrepentimiento, ¿puede ir a la cárcel? Como no, la agraviada, si en caso ella declara su arrepentimiento y la Fiscalía inicia un proceso, ¿puede ir a la cárcel esta persona? Sí, esta persona puede ir a la cárcel si es que demuestra su arrepentimiento, sí es verdad. Ahora, sí, pero si es que tiene su abogado, puede demostrar que quizás actuó, no sé, alguien la manipuló para que pueda interponer esta denuncia y lograr su liberación. También hay otros mecanismos. Ahora, podemos lograr, en la sanción que pida la fiscal, podemos lograr que la persona no sea una pena efectiva de libertad, sino la suspensión de la pena. Claro. Podemos lograrlo como abogado, siempre y cuando esta persona no tenga miedo a enfrentar este tipo de represalias que va a tomar el fiscal en contra de ella, porque para eso está el abogado, para poder suspender la pena. Claro, doctora. Doctora, para cerrar, algunas palabras o algunas recomendaciones finales para nuestro público actualmente de Palestra Abogado y de firma legal Pérez Saab, que quiera dirigirlos a usted. Sí, la recomendación de este gran grupo Palestra de Abogados es que nos sigan, eso sí es la recomendación. ¿Puede decir su cuenta, doctora, dónde puede seguir, cómo le puede encontrar también? Claro, mi cuenta es ABG Carmen Álamo y estoy gustosa de recibirlos. Por otro lado, estamos dirigiendo, bueno, siempre cuando yo hago mis TikTok me dirijo al cliente, no al abogado, porque el abogado ya tenemos toda la orientación desde la universidad y luego en toda nuestra trayectoria sabemos las normas y todo esto, pues ya está de más decirle al cliente la norma. El cliente no quiere escuchar la norma, el cliente quiere escuchar soluciones. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué medios probatorios tengo que presentar? Claro. ¿Qué documentos? Etcétera. Por lo tanto, ustedes están aquí en Palestra de Abogados para escucharlo, y si vienen a esta sede también van a encontrar buenos abogados, claro, los cuales los pueden orientar, y si me buscan a mi persona al 980-068-276 también van a recibir lo que es la asesoría pertinente, una defensa adecuada para ustedes. Guarden la calma, no se declaren culpables, claro, pueden guardar silencio, esto no quiere decir que sean culpables, y háganle caso a su abogado. Esa es la orientación. Claro, doctora. Para cerrar, doctora, de parte de, si me permite,
de parte del doctor Edwin Picha Pérez, gerente general de la firma legal Eco Pérez SAP, y de mi persona, coordinador general de Palestra Abogados, les hacemos la entrega del presente reconocimiento por su gran ponencia de hoy día, dominado cómo enfrentar una acusación de violación sexual y consejos y recomendaciones. Muchas gracias, doctora, por estar presente con nosotros. Muchas gracias a todos los seguidores y les recomiendo Palestra de Abogados. Muchas gracias y bendiciones.